Cuando nos atrevemos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todos aquellos mitos de las personas cuando dicen que la Biblia fue un libro manipulado por los hombres, etcétera, etcétera, no tiene sentido, porque precisamente la Biblia es la que tiene sentido. Cuando aprendemos que a lo largo de más de 1500 años, más de 40 autores que no se conocieron entre sí, que vivieron en épocas diferentes, en países diferentes, que incluso hablaban idiomas diferentes y que todo coincide. Y a mí me fascina esta cita en Hebreos 13:8, donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque cuando empezamos a leer la Biblia, nos vamos a empezar a dar cuenta que ese mismo Jesús que vivió en la tierra una vida perfecta y ese mismo Jesús que murió en la cruz por todos nuestros pecados para limpiarnos, es el mismo que se manifiesta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Solamente tenemos que conocer la historia completa para darnos cuenta que siempre estuvo ahí. Amados, muy buenos días. Mire, esta semana la verdad es que hay un tema que me encanta y que aparte luego se antoja un poco difícil. Hay un texto en el capítulo 3 de Génesis en donde Adán y Eva toman del árbol prohibido y mueren en espíritu y de pronto dice una versión de la Biblia dice, y les fueron abiertos los ojos y se vieron que estaban desnudos. Y entonces dice la Biblia, fíjese qué interesante es esto, dice la Biblia que cosieron hojas de la higuera y con ellas se cubrieron. Y luego dice que oyeron a Dios a lo lejos y que cuando lo oyeron tuvieron miedo y se escondieron. Y cuando Dios los llamó, le dice a Adán, aquí estoy. Y le dice, ¿y por qué estás ahí? Y le dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Y entonces lo primero que Dios le pregunta es, ¿por qué estás? O más bien no es cierto. Le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Obviamente Dios nos conoce y obviamente Dios sabe quiénes somos, qué hicimos, pero Dios nos da la oportunidad de explicarnos y nos da la oportunidad de mostrarle lo que hay en nuestro corazón. Y podemos hablar de simbologías en la Biblia porque hay cosas que se repiten constantemente y podemos hablar de metáforas y a mí específicamente me encanta esta metáfora de quién te dijo que estabas desnudo, porque no solamente estamos hablando de alguien que estaba desnudo físicamente, sino de alguien que de pronto se vio a sí mismo desnudo emocional, moral y espiritualmente. Mire, la parte de nuestra constitución a veces nos hace jugarretas. Lo hemos platicado hace unas semanas, platicábamos acerca de que somos cuerpo, alma y espíritu. Y decíamos que el cuerpo es nuestra consistencia física, por mientras nuestra alma son nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, es decir, la manera en la que tomamos decisiones, y nuestro espíritu que se encarga de escuchar a Dios, y que a su vez el cuerpo está sujeto al alma y el alma debería de estar sujeta al espíritu, porque el espíritu le da cobertura. Yo me acuerdo mucho, y lo veo repetidamente, cuando hay niños chiquitos. Hay un momento en que los niños chiquitos no se quieren dormir y empiezan a neciar y se ponen de genio y les dices, duérmete y no quieren y les dicen, ahora sí que lo que les digas no les vas a dar gusto. Y llega un momento en donde como papá o como adulto a cargo, a mí me tocó con mi sobrino, necesitas obligarlos y necesitas decirles, esto es lo que hay que hacer. Y de ahí vamos a aprender que todos los seres humanos, y no solamente todos los seres humanos, todos los seres vivos, estamos necesitados de una instrucción y estamos necesitados de una disciplina y la agradecemos. Yo me acuerdo mucho, mi sobrino tenía 2 años, estaba de un necio imposible y llegó un momento en el que lo tuve que agarrar en los brazos, lo apreté un poquito, obviamente al principio como que quiso luchar y de repente se quedó dormido y a partir de ese día entendió que lo mejor que podía hacer
era dormirse, y a partir de ese día, a las 8 de la noche, cuando se le decía que había que dormirse, se dormía y nunca más volvimos a tener problemas. De hecho, lo agradecía, porque llega un momento en el que dice, qué padre saber que hay alguien a cargo. Cuando no hay nadie a cargo de nosotros, sentimos esa sensación de desnudez. A mí me acaba de suceder en lo personal. Hace unas semanas estuve en una cirugía, y esta cirugía es un procedimiento un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. Y pues me tenía que, ahora sí que como todo, tenía que vendarme después de la cirugía para que la cicatriz estuviera protegida, y tenía que poner una bolsita para proteger la venda y poderme bañar adecuadamente sin que se mojara. Y cuando fui al doctor y me dijo, oye, pues ya sanó muy bien tu herida, me quitaron los puntos, y entonces me dice, a partir de ahora ya no necesitas una venda. Y yo decía, wow, o sea, era así como que esa venda significó que ya el doctor ya no estaba a cargo, sino que ahora me decía, ahora te tienes que bañar y tienes que lavarte la herida. 2 semanas después, el doctor me dijo, estás completamente dado de alta, y a partir de aquí todo depende de lo que tú hagas. Y yo decía, órale. Y entonces perdí la cobertura de ese doctor, porque hasta ahí llegó su papel, obviamente. Y entonces quise ir con la siguiente persona en el proceso y quise ponerme bajo su cobertura, pero me dijo, esto depende de ti y yo voy a estar contigo, acompañándote. Y cuando tengas una duda lo vas a hacer, pero ya no lo voy a hacer por ti. Y entonces vamos entendiendo que en la madurez, aunque ya no tenemos la misma relación de dependencia de nuestros padres, tenemos la relación de cobertura de nuestros padres. ¿A quién acudimos cuando nos metemos en problemas? ¿A quién acudimos cuando necesitamos un consejo? ¿A quién acudimos cuando no sabemos qué hacer? Pues aquella persona que nos da cobertura, y esta puede ser desde física. Los maridos, por ejemplo, mantienen a sus familias, ¿sí? Puede ser moral, obviamente, aquellas personas que nos cuidan de actuar adecuadamente, y las personas que nos dan cobertura espiritual, aquellos que oran por nosotros y nos dan consejo y que tienen autoridad sobre nuestra vida de manera espiritual. Entonces, esto es un reflejo que viene desde la Biblia, y de repente Adán, en el momento que tomó una decisión, porque el único pecado que Adán cometió fue el de pensar independientemente de Dios y de actuar sin su cobertura. Y en el momento que se salieron de la cobertura de Dios, se vieron y se entendieron desnudos. Y por eso, de repente, ahora sí que piensa esto, ellos vivían en la presencia de Dios y de repente veían a Dios lejos, y cuando veían a Dios acercarse tuvieron miedo. Y dices, ¿cómo puedes tener miedo de alguien en cuya presencia vivías constantemente? El hecho es que ya no había esa relación, rompieron esa relación. Una de las cosas es que el día de hoy nosotros, en nuestra sociedad, le huimos a la cobertura y pensamos que la iglesia nos va a imponer cosas cuando realmente es un esquema. Y por eso dice Dios, si no eres capaz de amar a quien no ves, eres incapaz de amar, perdón, si eres incapaz de amar a quien ves, más difícil va a ser todavía que ames a quien no ves. Si eres incapaz de sujetarte a quien ves, más difícil va a ser todavía que te sujetes a quien no ves. Y entonces nosotros, desde esa falta de cobertura, empezamos a inventarnos historias porque nos sentimos culpables. Pero recuerde esto, el video del día de hoy lo empezamos desde la plataforma de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué se lo quiero decir? ¿Y por qué tomamos esta palabra como plataforma? Porque piensa esto. Cuando Dios se acercó a Adán y a Eva sabiendo lo que habían hecho, y cuando les pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Lo primero que hizo Dios es que tomó 2 ovejas, ¿sí? Las cuales tuvieron que morir por el pecado de Adán y Eva. Y después les quitó la piel y los vistió con la piel. Y si usted lo recuerda, a Jesús le solemos decir el cordero inmolado, el cordero que murió por el pecado del mundo. Está diciendo, aquí está la representación del mismo que había de venir por salvarnos para la eternidad. Y luego
los viste. Y si usted se va a Efesios 6, se va a encontrar con la armadura de Dios y se va a dar cuenta que todo lo que habla de la armadura, desde el yelmo hasta las sandalias, no es otra cosa más que el carácter de Cristo. Entonces, a Adán y a Eva los perdonaron a causa de la muerte de las ovejas y luego los vistieron con el carácter de Jesucristo para que no volvieran a pecar. Acuérdese de esto, Adán y Eva no salieron castigados, salieron del Edén porque ya no cumplían, ¿sí?, con las características que necesitaban para vivir en el Edén. Pero lo primero que hace Dios al dejarlos fuera del Edén es los bendice. Génesis 1:28 y los bendijo y les dijo: multiplíquense y fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla y gobiernenla. Les está dando una instrucción en bendición y, y el texto lo dice específicamente: y los bendijo Dios, porque de nuevo estaban en la calidad de recibir bendición, porque habían sido limpiados de su pecado. Es el mismo Jesús desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Y pasando por Hebreos, les está diciendo: Jesús fue, es y será siempre el mismo. Y el tema está en que muchas veces usted y yo solemos pasar por alto el hecho de que Jesús no va a cambiar, de que el carácter de Dios no cambie. De hecho, mucha gente dice: los tiempos han cambiado y Dios también tiene que cambiar. Y dice: no, es que en el lugar donde Dios habita, el tiempo no existe. Entonces Dios no tiene por qué cambiar. Nosotros estamos evolucionando porque la tecnología y porque lo que usted quiera. Pero todo lo que pasa dentro del reino de Dios sigue inamovible, como Dios sigue inamovible, y nosotros podríamos vivir ahora sí que a prueba de problemas inamovibles si nos permitiéramos, usted y yo, estar bajo la cobertura de Dios y no presentarnos constantemente como Adán y Eva y vamos delante de Dios y le decimos: Señor, es que tuve miedo porque estaba desnudo, porque vi que estaba desnudo. Y eso es lo que nos pasa. El día que nos metemos en problemas económicos nos sentimos desnudos. Y el día que nuestra salud falla nos sentimos desnudos. El día que cambian las circunstancias de nuestro trabajo nos sentimos desnudos porque tratamos de resolver las cosas desde nuestro flanco y lo hacemos sin la cobertura. Mire, le acabo de platicar esta situación médica por la que yo pasé y mucha gente me dice: oye, qué admirable que tú hiciste. Y le dije: no, es que a diferencia de otras veces, porque tengo que admitir que he cometido demasiados errores en mi vida, pero a diferencia de otras veces, ahora fui delante de Dios. Y fui y le dije: Dios, si no me vas a dar aquello que te estoy pidiendo desesperadamente, ¿sabes qué? Cuando menos dame claridad. Y Dios me llevó a tomar una decisión y Dios me llevó a un punto en donde entendí perfectamente lo que tenía que hacer. Y lo hice bajo la cobertura y entonces entré al hospital, me la pasé increíble en el hospital porque hice amigos, porque me trataron muy bien, la cirugía salió increíble, la recuperación ha sido más que asombrosa todavía el día de hoy, a 7 semanas de mi cirugía, que estuve hablando con mi protesista, me decía: es que ¿cómo le haces para avanzar tan rápido? Porque lo estoy haciendo bajo cobertura y esa es la diferencia que tenemos que hacer en nuestro diario caminar. Usted y yo tenemos la elección todos los días de caminar desnudos o de vernos desnudos como se vieron a Adán y Eva cuando Dios les dijo: nada de que están desnudos. Porque Dios no corrigió el hecho de que se vieran desnudos. Dios cambió su percepción porque les dijo: lo que hiciste requiere muerte. La carta a los Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces fue y les dijo: ustedes pecaron y su pecado requiere muerte, pero no la de ustedes. Y entonces 2 ovejas tuvieron que morir para redimir el pecado de Adán y Eva. Y así se hizo durante muchos años, porque así Dios instituyó la redención ritual, hasta que vino Jesús y Jesús dijo: esto se acabó. Y Él se ofreció ahora sí que como ofrenda al holocausto, para pagar por nuestro pecado. Y esto estaba planeado desde el principio de los tiempos, porque todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era el reflejo de lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. Y cuando vino Jesús,
se acabaron los sacrificios, tanto como que el altar se partió en dos, e incluso el velo, que de velo no tenía nada, bueno, yo creo que era un velo en comparación a la presencia de Dios, porque una tela de 10 centímetros de grueso se rasgó, y Dios dijo, es el final del tiempo del ritual sacrificio, porque el único sacrificio que el hombre necesita acaba de suceder por medio de la muerte de Jesús. Y de ahí nos dejó a su Espíritu, el cual nos viste con la armadura de Dios, así como Dios Padre vistió a Adán y Eva con las pieles de las ovejas y les dijo, con esto ya no necesitas nada más, porque fuiste perdonado, fuiste limpio, fuiste cubierto. Piense esto, el hijo pródigo, cuando regresa a su casa, lo primero que hace el padre es darle vestido y luego le dio calzado y por último le dio este anillo que es la autoridad, pero lo primero es, le dijo, te voy a vestir para que nadie vea tu pasado y para que nadie vea tus fraquezas, para que no te sientas desnudo. Y Adán y Eva lo primero que hizo Dios después de perdonar su pecado por medio de la muerte de las ovejas, los vistió. Entonces, el tema, amados, y quiero ser reiterativo y quiero insistir, es ¿por qué usted y yo insistimos constantemente en sentirnos desnudos y en vernos desnudos? Es decir, ¿por qué insistimos en vernos lejos de Dios? ¿Cuántas veces usted o alguien que usted conoce ha dicho, es que necesito acercarme a Dios? O sea, en el momento que usted y yo nos percibimos lejos de Dios, nos percibimos desnudos porque estamos fuera de la cobertura que Dios nos prometió. Cuando Dios no nos va a reclamar. Es más, hay personas que dicen, necesito arreglar mi vida para poder acercarme a Dios. Cuando la Biblia dice, necesitas acercarte a Dios para que arregle Él tu vida. Necesitas estar expuesto a la palabra, necesitas estar expuesto a la oración, necesitas estar expuesto a la palabra de Dios, a la voz de Dios, para que tu vida sea enderezada y no al revés. Pero hay veces que insistimos en hacer las cosas desnudos y lejos de Dios, asustados de un Dios que siempre nos amó. Imagínense, Adán y Eva no conocían otra cosa que la presencia de Dios. Y de repente, de la nada, los sienten lejos y se asustan del único que los amó, que los alimentó, que los bendijo. Y se atrevieron a decirle, es que tuve miedo, porque sabía que estaba desnudo, porque me vi desnudo. Y le puedo asegurar que si usted se acerca delante de Dios y le dice, Dios, es que estoy lleno de problemas aquí y allá, y lo primero que él va a decir, ¿y a ti quién te dijo que estabas desnudo? Porque Dios no nos va a dejar de cubrir a menos que nosotros querramos. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Dice, el que está todo el tiempo en la presencia no tiene por qué tener problemas. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo. Fíjense todavía más, perdón que me... El que habita al abrigo, o sea, quien está ahí para que Dios lo cobije. Usted lo puede ver, mire, hay una cantidad de posts y de memes en todos lados y dice, hagamos viral el consultar a Dios antes de hacer las cosas. Así es. Y mire, es como le digo a mucha gente que emprende. La gente normalmente cuando emprende lo primero que hace es, tiene una gran idea y luego busca los recursos y luego renta un local y luego pone un negocio. Y cuando ya está embarcado con todo, ahora busca un padrecito para que venga y le bendiga el negocio. Y dice uno, pues es que busca uno a Dios al final. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos delante de Dios y dijéramos, Señor, quiero poner un negocio y dejamos que Dios empiece a actuar de manera milagrosa? Y Dios deja que las cosas empiecen a pasar de una manera en la que usted y yo no tengamos que sufrir, no tengamos que sentirnos lejos de Dios y mucho menos tengamos que sentirnos sin la cobertura de manera que nosotros creamos que estamos desnudos. Y no es que Adán y Eva no hubieran estado desnudos físicamente, y no es que Adán y Eva no hubieran estado desnudos moral y emocionalmente y sobre todo espiritualmente, pero no estuvieron así porque Dios quiso, porque muchas veces decimos, Dios por algo hace las cosas, y nosotros luego desde nuestra desnudez queremos decir, Dios por algo hace las cosas, y dices, no, Dios no se ha movido. Por eso Hebreos 13:8 insiste, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que nos salimos de debajo de la cobertura somos usted y yo, y después queremos culpar a Dios de las cosas que nos pasan y queremos decir,
Dios por algo hace las cosas, malinterpretando Romanos 8:28, pero ese es tema para otro video y para otra plática. Pero piense esto, yo creo que es válido que usted y yo reflexionemos. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido desnudos, descubiertos? ¿Y cuántas de esas veces ha sido porque hemos tomado malas decisiones sin involucrar a Dios? Y después le andamos pidiendo a Dios que nos rescate. Pero también para que nos rescate, requerimos estar en la presencia de Dios, escuchar su voz y sobre todo, dejar que Él haga. El Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto quiere decir, tenemos que aprender a disfrutar la presencia de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar la voz de Dios. No está diciendo que tengamos ni que dejar algo y no está diciendo que tengamos que hacer algo. Está diciendo, deleítate a sí mismo en el Señor. Aprende a estar en la presencia del Señor. Aprende a disfrutar, conocerlo. Aprende a verlo. Aprende a escucharlo y darte cuenta que no tiene nada que ver contigo, porque aunque lo hizo todo por ti, lo único que está esperando es pasar tiempo contigo. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea. Esta semana tenemos mucho que meditar y yo creo que sería bien útil que pensáramos en cada vez que nos hemos sentido y visto desnudos y que le demos la oportunidad a Dios de ser Dios y que le permitamos cubrirnos, porque eso es lo único que quiso desde el principio. Y por eso nos lo reiteró en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 8. Y yo lo invito a que vaya y lo busque, para que no ande diciendo que yo le conté mentiras. Y disfrute el saber que Dios no va a cambiar. Y que todo lo que dijo lo sigue cumpliendo. Y que cada una de las promesas que están en la Biblia son para usted. Ninguna tiene una condición que usted no pueda cumplir, porque la única condición que Dios tiene es que el que usted se rinda y que le dé la oportunidad de el ser, de el hacer y de usted conocerle y aprender a amar. Así que nos vemos la semana que entra. Que Dios le bendiga. No deje de ver las cápsulas que tenemos todos los días en Facebook, en Instagram, en TikTok, que refuerzan los momentos más importantes de esta plática. Que Dios le bendiga.